Un saludo muy cordial para todos. De nuevo nos encontramos para meditar la palabra del domingo. Esta vez estamos en un escenario muy conocido por todos. Estamos en el mar de Galilea, mejor, en el lago de Galilea. Es un lago de agua salada que tiene olas, por eso los judíos lo llamaban mar, con forma de arpa. De ahí viene el nombre de Genesaret, que es otra manera de llamar a este lago. Alrededor de este lago Jesús realizó toda su misión. Tenía su centro de operaciones, si así pudiéramos llamarlo, en Cafarnaúm, una pequeña aldea pesquera, y desde ahí se desplazaba a las distintas aldeas y ciudades a proclamar la llegada del reino de Dios. Casi todos sus discípulos eran pescadores que conocían muy bien este lago, no solamente porque de ahí sacaban el sustento, sino también porque era como su segundo hogar. Eran pescadores y muy buenos nadadores. Sin embargo, el mar siempre había tenido un significado simbólico negativo para este pueblo. El mar era el símbolo del mal, de la hostilidad, de la oposición, de las fuerzas negativas que arrecian contra la persona. Incluso tenían la idea legendaria de que el mar escondía grandes monstruos y les daban nombres: Belgemot, Leviatán. Por el mar le habían llegado a Israel los enemigos. El mar, siempre por su inmensidad, por su grandeza, fue el símbolo precisamente de todo lo que se opone a Dios. Y entonces, en este pequeño relato simbólico, porque no estamos frente a una crónica de un hecho, sino frente a una preciosa catequesis de la primitiva comunidad cristiana, nosotros vamos a encontrar varios elementos para reflexionar. En primer lugar, mientras los discípulos son obligados por Jesús a ir a la otra orilla y atravesar el lago de Galilea solos, Jesús está en la montaña orando en profunda comunión con el Padre. Pero yo digo solos porque la presencia física de Jesús no va en la barca. Sin embargo, desde la montaña, desde la intimidad de Dios, Jesús acompaña a sus discípulos, porque esta barca en el mar es el símbolo de la comunidad cristiana, de la iglesia de todos los tiempos. Nosotros estamos haciendo en la historia una travesía en la que vamos a encontrar muchas situaciones adversas, difíciles, contrarias, simbolizadas en las olas y en el viento huracanado. Pero la presencia del Señor resucitado está garantizada. En su comunión íntima, profunda, definitiva con el Padre, por su resurrección y glorificación, el Señor está con nosotros. La fuerza de su Espíritu nos conduce y su palabra nos alienta para que no perdamos la esperanza. Físicamente no está con nosotros y nos puede de todas maneras asediar el miedo, la desconfianza, el desánimo. Pero desde la montaña, que es el símbolo de Dios, Él nos acompaña siempre e incondicionalmente. Hay un segundo elemento que tendremos que pensar, y es qué simbolizan las olas. Las olas que arrecian contra la barca, las olas que vienen contra los discípulos que nadan contracorriente. La oscuridad de la noche, el viento, son elementos muy bellos, metafóricos, es decir, hay que buscar su significado. Y sobre todo porque en el texto original, más que hablar de la borrasca contra la barca, lo que dice el texto es: y la barca entró en las pruebas, en la prueba. ¿Cuáles son las pruebas particulares por las que estamos atravesando en este momento y más en la pandemia? ¿Qué está poniendo a prueba nuestra fe? Lo que llamamos hoy en día nuestra resiliencia, nuestra capacidad de confiar y de esperar a pesar de todo, nuestra capacidad de reponernos en medio de las crisis. ¿Cuáles son tus pruebas? ¿Cuáles son las pruebas de tu comunidad? ¿Cuáles son las pruebas de la iglesia? Y cómo en las pruebas el Señor no nos deja solos. Porque ahí aparece el tercer elemento. Es que el Señor viene caminando sobre el mar. No quiere decir el texto que Jesús tiene poderes mágicos para no hundirse en las aguas como es natural. Lo que nos quiere decir el texto es que Él que ha vencido la muerte, Él que ha entrado para siempre en la gloria de Dios, Él que es el Señor de la historia, Él viene caminando sobre todo lo que significa amenaza, sobre todos los peligros, sobre toda la negatividad, sobre todo el poder del mal.
caminar sobre el agua significa que Él ha vencido, y que si nosotros contemplamos sus ojos, y si nosotros orientamos el corazón hacia el suyo, y si nosotros caminamos hacia Él y somos capaces con la fe de superar el miedo, también caminaremos sobre el mar. También nos vamos a sobreponer sobre todas las situaciones adversas. También en Cristo, como dice Pablo, seremos más que vencedores. Porque eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro dejó de mirar a Jesús, a Pedro le entró miedo y sintió la fuerza de la prueba y se hundió. Pero Jesús lo salva y confirma su fe. Y montándose en la barca con él, lo invita y nos invita a tener confianza, a no dejar de fijar los ojos en Jesús, firmes en la fe, porque es la única manera de llegar tranquilos a la otra orilla. Felicidades para todos.